Nos corresponde hablar en esta oportunidad sobre la ingeniería del menú. La ingeniería del menú es una herramienta que nos permite hacer un cruce de la tendencia de la venta del plato con la rentabilidad del mismo. En pocas palabras, evalúa los precios como tal de la carta, los verifica contra la demanda que recibe el restaurante, con el objetivo de que el próximo menú sea mucho más llamativo para la clientela y que sea mucho más rentable para nuestro restaurante. Es de las pocas herramientas que existen en el departamento de alimentos y bebidas que nos permite justamente hacer una evaluación muy concienzuda, menos subjetiva de la parte de la carta. Para poder desarrollar esta herramienta, para poderla llevar a cabo, es necesario considerar tres elementos fundamentales. El primero es la demanda de los consumidores. Cuando nos referimos a la demanda de los consumidores, hacemos referencia a cuántos comensales en el restaurante hay en el lapso de tiempo. Ejemplo, ¿cuántos restaurantes tuvo el restaurante durante el mes de enero? ¿Cuántos comensales, cuántos clientes tuvo? Entiéndase por cliente la persona que consume un determinado valor de mercancía, un determinado valor de producto en nuestro establecimiento. Hay restaurantes que solo consideran clientes o solo consideran cubiertos a las personas que consumen más de 10, 15 mil pesos. Para otros, desde que les consuman 1.000 pesos hacia arriba, es un cliente. Por lo tanto, esto depende estrictamente de las políticas del restaurante. El segundo elemento es el menú mix. El menú mix habla de la tendencia de los clientes, de la tendencia de consumo de los clientes, la preferencia por los platos de nuestra carta. Ahí ya estamos especificando cuántos platos de cada uno está consumiendo. Finalmente, el margen de contribución, cuando aquí nos hacemos referencia, es estrictamente al diferencial que existe entre el precio de venta y el costo del plato. Hay unos pasos, unos elementos, un orden que debemos seguir nosotros para poder hacer una adecuada ingeniería del menú. Vamos a hablar del paso a paso para poder llegar a un buen término con este proceso. Lo primero es enumerar los platos del menú, del número 1 hasta el número que tenga al final su carta. El número 2 es determinar cuántos platos se vendieron por cada categoría. Deben entender que los platos, que las cartas tienen diferentes categorías. Muchos pueden estar divididas solamente por entradas, fuertes, postres y bebidas. Otras cartas más estructuradas, dentro de las entradas, pueden subdividirse en entradas calientes, entradas frías, ensaladas, sopas. Otros pueden dividir la parte de los fuertes entre parrilla, entre típico, y pues cada restaurante tiene su propio estilo. Lo importante en este paso es que nosotros sepamos cuántos platos se vendieron en cada categoría. El tercero de los pasos es elaborar ya el menú mix. ¿Qué es el menú mix? Lo veíamos en la diapositiva anterior. Hace referencia justamente a cuántos platos de cada categoría, cuántas ventas sube cada plato dentro del tema del restaurante. El siguiente dato que tenemos que tener en cuenta es el valor de venta del plato. Aquí toca tener cuidado. Este valor lo determina el precio de la carta sin el impuesto. Entonces tomamos el valor de la carta que existe, le descontamos el valor del impuesto y ese es el valor que tomamos en este punto. El siguiente punto es el margen de contribución de cada plato. El margen de contribución es igual al precio de venta del plato, entiéndase sin el impuesto, menos el costo del plato que lo encontramos en la receta estándar. Costo total de los platos. Este valor lo hallamos de multiplicar el costo de cada plato por el número de platos vendidos. Total de las ganancias es el diferencial, aquí hablamos más que todo del margen de contribución total. Ese total de las ganancias usualmente no se usa, pero pues si queremos determinarlo es tomar el precio del plato menos los gastos fijos que asume cada plato menos el costo individual del plato. Para el ejercicio que traemos a continuación no lo tomamos el costo estándar del margen de contribución. El margen de contribución total es la multiplicación del costo del margen de contribución individual de cada plato por el número de platos vendidos, aunque también lo puedo calcular restando las ventas totales menos los costos totales. Finalmente, el margen de contribución promedio que requiero lo determino hallando el margen de contribución total y lo divido entre el número de comensales que el restaurante tuvo en el mes. Estos son los pasos que requiero para llegar a una adecuada ingeniería del menú. Vamos a ver cómo se plasma esto en un solo cuadro, en una matriz. Estamos haciendo el análisis aquí de un restaurante con 4 platos, es un restaurante mexicano. Vemos en la primera columna el nombre del plato, en la segunda columna el número de platos que se vendieron de cada uno de ellos.
Es decir, vendí 37 fajitas, 15 quesadillas, 42 nachos y 19 tacos. Esta evaluación se puede hacer semanal, mensual, semestral. La periodicidad la determinan las políticas del establecimiento. La tercera columna hace referencia al precio de venta del plato. Entonces vemos el precio individual de cada uno de los platos que están plasmados. Cuarta columna, el costo individual de cada plato. Estas dos columnas, 3 y 4, acuérdense que salen de la receta estándar. La quinta columna es la resta de las columnas 3 y 4. Es decir, tomamos el precio, 12.800, menos el costo del plato, 4.610, y determinamos que el margen de contribución del plato equivale a 8.190. La sexta columna hace referencia al total de las ventas, que se halla de multiplicar el precio del plato por el número de platos vendidos. Para el primer caso sería 12.800, que es el precio, por 37 platos que fueron vendidos. Eso nos genera 473.600 pesos en ventas. La penúltima columna hace referencia al costo total. El costo total, tomamos la columna 4, que es el costo del plato, y lo multiplicamos por la columna 2, que es el número de platos vendidos. Determinamos así el costo total. En la última columna, el margen de contribución total, surge de la resta de las columnas 6 y 7, es decir, total de las ventas menos costos totales. Determinamos así el margen de contribución total. Esta operación la debemos hacer con cada uno de los platos que tengamos en la carta, y al finalizar debemos generar la totalización de la información. En este restaurante en total se vendieron 113 platos en el periodo estudiado, y pues los demás datos también hacemos una totalización vertical, donde el margen de contribución, la total de las ventas, fue de 1.571.500, total del costo 639.880, para un margen de contribución de todo el establecimiento de 931.620. ¿Qué necesitamos ahora? Ya tenemos unos datos básicos frente al proceso de ventas, que es la segunda columna, y unos datos básicos frente al proceso de rentabilidad, que son las columnas 5 y 8. Entonces, esos datos tenemos que verificarlos y analizarlos. ¿Cómo los analizamos? Vamos a volverlos cualitativos. Convertimos esa información cuantitativa en datos cualitativos, pero pues debemos hacerlo con algún sistema. Veamos. Vamos a trabajar dos tipos de categorización. La primera categorización se llama margen de contribución, que hace referencia a que si el margen de contribución es alto o bajo. ¿Frente a qué? Debemos hallar para ello el margen de contribución promedio del establecimiento, y con ese factor de comparación ahí sí entramos a determinar si es alto o si es bajo. El segundo dato cualitativo que necesitamos hace referencia al menú mix. También necesitamos saber si es alto o si es bajo. ¿Cómo lo hacemos? Requerimos saber cuál es la participación de cada plato frente a las ventas generales, y a partir de ello entramos a determinar un promedio de ese margen de ese menú mix frente al proceso general de participación en la carta, en el restaurante, y ahí sí entramos a determinar si es alto o si es bajo. Sé que en la teoría puede sonar un poco complejo o enredado, pero vamos a verlo en la práctica, es muy sencillo. Debemos establecer primero que todo cuál va a ser el menú mix, es decir, el porcentaje de popularidad. Esta diapositiva nos muestra cómo determinar el porcentaje de popularidad. Lo primero que tenemos que hacer es hallar cuál es el porcentaje de popularidad general del plato, del restaurante. ¿Cómo lo hallamos? Tomamos como variable 100, como constante 100, y lo dividimos entre el número de opciones ofrecidas. A este valor lo multiplicamos por el porcentaje de participación, que para este ejercicio es del 70%. Este porcentaje de participación se determina en el restaurante de acuerdo al tipo de plato que estemos evaluando y de acuerdo al tipo de carta que manejemos. Generalmente oscila entre el 70 y el 80%. Después de hallar el porcentaje de popularidad, debemos determinar cuál es la popularidad de cada plato. ¿Cómo hallamos la popularidad de cada plato? Miramos la popularidad individual, es decir, el menú mix, y lo dividimos entre el total de platos vendidos en el restaurante. Ese valor lo expresamos en porcentaje, es decir, multiplicamos por 100, y así llegamos al menú mix individual de cada plato. Vamos a ver aquí el ejemplo para el caso que tenemos. Vamos a hablar del menú mix por plato, el segundo que aparece en la fórmula anterior. Aquí me dice 37 sobre 113 por 100. Veamos. Tenemos 37 platos vendidos de fajitas,
dividido 113 platos que se vendieron en el restaurante. Me devuelvo a la fórmula. 37 dividido 113. Como les contaba a ustedes, eso se debe expresar en porcentaje, es decir, lo multiplicamos por 100. Quiere decir que en el caso de las fajitas hablamos de 32.74. Veamos acá, en la siguiente diapositiva, ya tenemos el menú mix, en la tercera columna, 32.74. Misma operación hacemos con las quesadillas. 15 dividido 113 por 100. Eso me genera 13,27. Y así lo hacemos para cada uno de los diferentes platos. Con eso ya establecimos el menú mix. Ahora vamos a establecer la categoría de menú mix. ¿Cómo se hace la categoría de menú mix? Recordemos la diapositiva anterior. Tomamos 100 dividido el número de opciones ofrecidas por 70% para este caso. Veamos, 100, que es el segundo recuadro que vemos ahí, dividido 4. ¿Por qué 4? Recordemos que estamos analizando 4 platos. Fajitas, quesadillas, nachos y tacos. 100 dividido 4 por el 70% me da 17.5. Ya les explico para qué sirve ese 17.5. Y finalmente, hallamos la categoría de margen de contribución. ¿Cómo se llama la categoría del margen de contribución? Tomamos el margen de contribución total y lo dividimos entre el número de platos vendidos. Veamos el cuadro que teníamos. Margen de contribución total es el último cuadro de la última columna. Tenemos 931.620 dividido 113 platos que vendimos. Entonces miren, 931.620 dividido 113. Eso me da 8.240. Quiere decir que 8.240 va a ser mi margen de contribución promedio. Ya les cuento para qué utilizamos estos datos. Les contaba ya a ustedes que tenemos que expresar tanto el margen de contribución como el menú mix en datos cualitativos. Y que nuestros datos cualitativos es alto o bajo. Veamos acá. La tercera columna de este cuadro indica lo que nos dio el menú mix de cada uno de ellos. Ya explicamos cómo se orienta. Y vemos en la cuarta columna que dice categoría menú mix, alto o bajo. ¿Qué significa eso? Vamos a comparar la categoría del menú mix, vamos a comparar el menú mix, que es la tercera columna, con la categoría de menú mix que determinamos en la fórmula anterior. Me devuelvo. En el segundo cuadro determinamos que la categoría es de 17.5. ¿Qué significa ese 17.5? Que si yo en mi tercera columna tengo un dato por encima de 17.5, lo voy a bautizar como alto. Y de lo contrario lo bautizo como bajo. Veamos. Fajitas, 32,74 versus 17.5 es alto. Por eso ponemos high en la cuarta columna. Quesadillas, 13.27 versus 17.5, que es nuestro factor de comparación, vendría siendo bajo. Vean la cuarta columna, aparece como bajo. Nachos 37.7 versus 17.5 es más alto, va como high. Y tacos 16.81 versus 17.5, a pesar de que es muy cercano, va como bajo. Ahí ya determinamos las categorías de menú mix, es decir, el gusto, la tendencia, la popularidad del plato frente a las ventas que se obtienen de cada una de las opciones que se brindan. Vamos con la última columna, categoría de margen de contribución. ¿Cómo determinamos la categoría de margen de contribución? Recordemos que en la diapositiva aquí, de donde hicimos las cuentas, obtuvimos en el tercer recuadro que la categoría de margen de contribución es de 8.240. Quiere decir que 8.240 es el margen de contribución promedio de los platos. Lo que vemos abajo, donde dice margen de contribución del plato, 8.190, 9.790, hace referencia al margen de contribución de cada uno de los platos individuales. Veamos ese cuadro. Fíjense en la quinta columna. Margen de contribución del plato, 8.190, 9.790, 9.570. Son las mismas cifras que tengo aquí en la parte inferior. Las dejé por aparte para poderlas evaluar aquí directamente. Si la categoría del margen de contribución es de 8.240, quiere decir que el primer plato debe ser bajo, puesto que el valor el valor de 8.190 es inferior a 8.240. Veamos en nuestro cuadro final. Primera categoría de margen de contribución de 50 en la última columna de las fajitas es bajo. Me devuelvo. El segundo, 9.790, es alto. Quiere decir que yo, comparado con los 8.240, quiere decir que yo vengo acá
y se dan cuenta que la última es alto. Me devuelvo, 9500 es alto y 4200 sería bajo, alto y bajo. Quiere decir que tenemos categorías de margen de contribución, bajo, alto, alto, bajo. Con esta operación ya lo que hemos hecho hasta ahora es volver cualitativamente los datos cuantitativos que teníamos previo al inicio del estudio. Pero ¿por qué se hace este cruce o por qué se vuelven estos datos cualitativos? ¿Cuál es el objetivo de ello? El objetivo de ello es clasificar cada plato que tenemos en la carta. ¿Cómo lo podemos clasificar? Veamos. Si tengo un plato que es alto en menú mix y alto en margen de contribución, lo voy a bautizar como plato estrella. Si tengo un plato que es alto en menú mix, pero bajo en margen de contribución, va a ser un plato caballo de batalla o pull horse. Si tengo un plato bajo en menú mix, pero alto en margen de contribución, se me vuelve un plato rompecabezas. Si tengo un plato bajo en margen de contribución y bajo en menú mix, se me vuelve un plato perro. Entonces vamos a mirar cómo quedarían bautizados nuestros platos a partir de esta categorización. Las fajitas, fíjense en la primera fila, alto en menú mix, bajo en margen de contribución, es un caballo de batalla. Quesadillas, bajo en menú mix, alto en margen de contribución, es un plato rompecabezas. Nachos, es alto en menú mix, alto en margen de contribución, es un plato estrella. Y los tacos son bajo en menú mix, bajo en margen de contribución, se convierte en un plato perro. Con esto ya clasificamos nuestros platos, la ingeniería del menú inicialmente está terminada, pero lo importante no solamente llegar a estos datos cualitativos, es saber interpretar qué hacer con estos datos cualitativos. Veamos. ¿Qué es un plato estrella? Un plato estrella es un plato que le gusta a la gente, es decir, que tiene un alto menú mix, y que aparte de gustarle a la gente me deja una buena rentabilidad, es decir, un alto margen de contribución. Razón por la cual el administrador del restaurante debe propender por mantener ese plato, no solamente por mantenerlo, sino justamente es un plato que yo debo mostrar, que debo poner en el centro de la carta, hacer un plato mucho más visible para que la gente lo pida más. ¿Por qué me interesa que lo pidan más las personas? Pues porque me está dejando una muy buena rentabilidad. Entonces la idea de esos platos es no hacerle ninguna afectación en su composición, por el contrario, sostener la forma de preparación del plato, ingredientes del plato, sostener la calidad del producto y mantener ese plato dentro de la carta, pues es el que le da el prestigio a mi restaurante. Eso es un plato estrella. ¿Qué puedo hacer con un plato caballo de batalla? Un plato caballo de batalla es un plato que le está gustando a la gente, pero que a pesar de que le gusta a la gente, no me está generando muy buena rentabilidad. Razón por la cual lo que tengo que trabajar acá son los costos del plato. ¿Cómo los puedo trabajar? La forma más fácil es incrementar el precio. Pero el problema de incrementar el precio es que puedo entrar a disminuir la demanda, es decir, que la gente lo pida menos. Puedo cambiar entonces los acompañamientos, utilizar acompañamientos menos costosos. Ejemplo, si estoy trabajando un churrasco y en mi carta lo tengo con papa a la francesa y lo tengo con una ensalada con aguacate, pues puedo trabajar ese mismo churrasco en vez de papa a la francesa, trabajarlo con papa salada y cambiar una ensalada de aguacate por una ensalada del día, donde trabajo solamente una ensalada con cebolla, tomate y una vinagreta. Es trabajar, si se dan cuenta, no la proteína, no la carne principal, sino estoy apuntando es a los acompañamientos. Sin embargo, si necesito apuntar a las proteínas y mi carta no especifica el gramaje de las proteínas, también puedo empezar a jugar disminuyendo gramajes en las porciones que voy a servir. Esto sin engañar al cliente, me explico. Si usted en su carta tiene el gramaje establecido de la proteína, usted no puede modificar este gramaje ni en el crudo cuando lo vaya a cocer, dado que usted estaría engañando al cliente. Si finalmente ninguna de las estrategias fue viable, nosotros podíamos optar por esconder relativamente ese plato dentro de la carta, es decir, ubicarlo en un lugar no tan visible, pues para que la gente no lo pida tanto y no afecte mi margen de contribución. Otra de las opciones que puedo hacer es trabajar con los proveedores, cambiar marcas de los ingredientes, cambiar proveedores justamente para poder darle un poco más de manejo al tema de costo. Recordemos que el problema de este plato es el costo, no la popularidad. A la gente sí le gusta este plato, pero nos genera un margen de contribución muy bajito. La tercera categoría, estamos hablando de los platos rompecabezas.
Aquí la idea con este plato es hacerlo más visible al público, hacerlo más apetecible al público desde la percepción de la venta. Este plato nos deja un buen margen de rentabilidad, pero la gente lo está pidiendo poco. Por lo tanto, es factible considerar cambiarle el nombre al producto. Hay productos que no son apetecibles por el nombre. Entonces, pues yo puedo empezar a cambiarle el nombre sin cambiar la descripción del plato, porque sería ilegal frente a las normas colombianas, pero sí puedo entrar a cambiarle el nombre al producto. Puedo utilizar campañas de marketing, es decir, hacer el plato como la sugerencia del día, trabajar con los meseros que le sugieran ese plato a la mesa. Ese plato lo puedo ubicar en algún lugar visible del menú, ojo, pero que no le quite protagonismo al plato estrella. Es decir, yo puedo utilizar una separata dentro de la misma carta para poder promocionar ese plato. Ya habíamos hablado justamente de renovar el plato. Y pues la otra opción que se puede hacer es mantenga los ingredientes, mantenga el nombre del plato, pero cambie el estilo de preparación. Entonces, pues eso ya lo determina como tal el administrador del establecimiento, en compañía del chef. Finalmente tenemos los platos perro. El plato perro es un plato que no solamente no le gusta al cliente, sino que además de eso no me genera rentabilidad. Por lo tanto, la primera opción que tenemos para recomendar es elimine ese plato de la carta. Si el plato por algún motivo no lo puede eliminar porque es de mucho agrado del dueño del establecimiento, porque es un plato que por algún motivo se dio a conocer y que es querido por un grupo selecto de clientes, pero que ni aún así podemos llegar a hacer que sea un plato rompecabezas, vamos a jugar entonces a mantener el plato fuera de la carta o fuera de la parte visible de la carta y lo servimos solamente bajo pedido. De esta forma estamos garantizando que sí estamos dando funcionalidad al plato, pero que se hace bajo pedido únicamente. Si en última alternativa no lo puedo bajar de la carta, no lo puedo deshacer del todo, no puedo trabajarlo a bajo perfil, optaría por aumentar el precio del plato, de tal forma que las pocas veces que se venda, por lo menos yo garantice recuperar la ganancia o utilidad de ese plato. Bueno, esto grosso modo fue una explicación muy básica de lo que fue la ingeniería del menú, cómo se aplica en el restaurante. Espero haya sido de utilidad para su proceso de formación y estaremos en contacto en un futuro video.